el día de hoy vamos a ver la transformada de Laplace. Pero para eso vamos a recordar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier se define así, como la integral de una función multiplicada por la exponencial a la menos i omega t. Y vimos en el video anterior que esto lo podemos ver como un producto punto. Es decir, va a ser la proyección de un vector sobre otro. Y para eso lo que se hace, se realiza la multiplicación y se integra. Pero si vemos aquí, tenemos función de omega t y esta es función de t. Entonces la proyección se va a hacer en el eje de omega. Ahora veamos cómo está definida la transformada de Laplace. La transformada de Laplace está definida igual como la integral de una función por e a la menos st, donde s es un número complejo que se compone con su parte real sigma más i omega, que es lo que ya habíamos visto. Es decir, la transformada de Fourier es una parte de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es más completa. Y si sustituimos la definición de S en la definición de la transformada de Laplace, tenemos esto. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Aquí tenemos un número complejo. Y si recordamos, esto vendría siendo como el módulo del número complejo. Es decir, esto es lo que hace que la transformada de Laplace sea más completa que la transformada de Fourier, ya que no solo vamos a tener funciones en la frecuencia, sino que también vamos a ver cómo se modifica la magnitud de dicha función. Aquí mostramos lo que sería una función para la transformada de Fourier. Esto vendría siendo para un solo omega. Y vimos que era como un resorte, era una espiral. Y recordando, si hacemos la proyección sobre un eje, tenemos la función en este caso, si hacemos la proyección en este plano, vendría siendo la función seno. Y como vimos es para una frecuencia dada. Y hay que recordar que la transformada de Fourier es un espectro de frecuencias, es decir, hay una infinidad de frecuencias. Esto es un solo elemento nada más. Y si lo vemos de frente, vemos un círculo, ya que la magnitud que viene dado en este caso por el radio del círculo pues es constante. Ahora vemos qué pasa con una función para la transformada de Laplace. En este caso tenemos para la transformada de Laplace un solo valor de s, es decir, tenemos un número complejo, el cual pues tiene su frecuencia, la cual podemos ver aquí. Tiene una frecuencia dada, pero no solo eso, sino que vemos que la magnitud de este número complejo, de esta función compleja, va variando conforme varía el tiempo. Y eso lo podemos ver aquí. Conforme avanza el tiempo, la magnitud va creciendo. Y este sería un tipo de función con la cual estaríamos mapeando la función que queremos transformar. Solo que hay que recordar que la transformada de Fourier tiene un menos s. Es decir, en este caso, conforme avanza el tiempo, la magnitud va a ir disminuyendo.
de esta espiral. Y entonces vemos que la magnitud cada vez conforme avanza el tiempo es menor. De la misma forma tenemos una misma frecuencia y la velocidad a la que va disminuyendo la magnitud viene dado por una exponencial negativa. Y es por esta razón por la que la integral está definida desde menos infinito hasta infinito. Pero vemos que si nos alejamos hasta menos infinito, la magnitud de esta función va a ser infinito, por lo que no estaría definida la integral. Es por eso que muchas veces, o más bien cortamos la serie de la transformada de Laplace desde 0 hacia infinito. Y no vamos a tomar en cuenta los valores anteriores a 0, los valores negativos. Ahora sí, tenemos graficado a partir de los valores positivos del tiempo. Y para que esta exponencial vaya decayendo, la parte real del número complejo S tendría que ser positivo, para que multiplicado por el signo menos dé una exponencial negativa y vaya decayendo la magnitud de este número complejo. Bueno, entonces la transformada de Laplace queda definida ahora desde 0 hasta infinito, una integral de 0 a infinito. Y vamos a ver un ejemplo donde es 0 para todo valor de t menor que 0 y vale 1 si t es mayor o igual a 0. Veamos. Entonces 1 por e a la menos st da e a la menos st. Y si lo integramos y evaluamos los límites de integración, nos queda 1 entre s. Pero ahora vamos a verlo gráficamente. De la misma forma que vimos la transformada de Fourier, ahora vamos a graficar la función que es función de s y de t. En este eje tenemos el tiempo y en este tenemos s. En este caso es la exponencial ya que está multiplicada por 1 y tiene esta forma. Y como vimos, si lo vemos como un producto punto, nos va a dar la proyección de toda la función en el eje S. Y gracias a la integral podemos tener toda la información de lo que pasa en el tiempo aquí mapeado en este eje S. Por ejemplo, en S igual a 0, vemos que todos los valores valen 1 y está integrado desde 0, en el tiempo está integrado desde 0 hasta infinito. Entonces quiere decir que en el valor de S igual a 0 vamos a tener un valor infinito. Por otro lado, conforme va avanzando S ya tiene valores menores, pero hay que recordar que este plano se va hasta el infinito. Igual con el plano S. Y va a llegar cierto punto en donde va a sumar cada vez menos. Estos valores son prácticamente 0 y hasta el final va a tener cierto valor. Cada vez va a ser menor, como podemos ver. Ahora veamos cómo queda graficada la comparación de la solución resolviendo la integral y la solución, digamos, proyectando los valores que tiene esta gráfica aquí en el eje S. Bueno, aquí tenemos la gráfica, la comparación de ambos. Uno es el gráfico es el negro. Vemos que hay cierto error
pero eso es debido al límite de nodos, ya que no puedo graficar infinidad de nodos. Y el otro pues, es la expresión analítica 1 entre S. Pero vemos que el parecido es muy bueno. Y lo que importa es entender el concepto de cómo es que la transformada de Laplace va mapeando del dominio del tiempo al dominio en S. Ahora veamos otro ejemplo. Ahora vamos a hacer la transformada de Laplace de coseno de 2t. Y si integramos y evaluamos los límites, obtenemos esta expresión s entre s cuadrada más 2 al cuadrado, que el 2 corresponde a la frecuencia. Ahora veamos su interpretación gráfica. Aquí tenemos multiplicado coseno de 2t por e a la menos st, donde este es el eje s y este es el eje t. Entonces para s igual a 0, tenemos que es e a la 0, entonces vemos el puro coseno. El cual se va atenuando conforme va incrementando el valor de s. Y para terminar de hacer la transformada de Laplace, hay que integrar en el tiempo. Hay que recordar que es un tiempo infinito. En este caso, la integral va a dar 0 porque tenemos áreas positivas y se compensan con las áreas negativas. Entonces, al realizar esta integral, va a dar 0. Y hay que hacer lo mismo para cada valor de s. Veamos cómo quedaron las gráficas. Aquí vemos ambos resultados. La solución analítica, la roja, con la numérica. Hay que recordar que la numérica está limitada por el número de nodos, pero es una buena aproximación y como mencioné anteriormente, lo que importa es entender el concepto. Bueno, y aquí vemos las expresiones, ¿no? Pasamos de una función del tiempo a una función de s. Pero hay que recordar que s es un número complejo. Entonces las gráficas que hemos visto anteriormente es, digamos, la proyección en el plano real. Pero vamos a ver cómo se grafican en un plano complejo. Bueno, aquí vemos la gráfica 1 entre s. Entonces, como es de esperarse, en el 0 real y 0 imaginario, pues va a tender a infinito porque tendríamos un 1 entre 0. Es muy importante entender estos picos. Más adelante veremos qué significan estos picos, estos pulsos. Aquí tenemos la segunda expresión. S entre s cuadrada más 4. Y vemos que en este caso tiene dos picos. Es muy importante saber en dónde se encuentran. A esos picos también se les llama polos. En este caso se encuentra en menos 2 y 2 y en la parte real no están en la parte real, ya que se encuentran en el 0. Ahora veamos la tercera expresión. Muy bien, aquí tenemos la tercera expresión. Si vemos, los picos se encuentran ahora sí en la parte real. En la parte real valen 3, mientras que en la imaginaria valen 2 y menos 2. Entonces es muy importante saber la colocación de estos puntos.
ya que si se encuentran en la parte real significa que hay un comportamiento exponencial. Y si tiene valor en la parte imaginaria, quiere decir que tiene un comportamiento de una función periódica. Entonces las transformadas nos sirven para saber que digamos, van censando y nos dan un valor cuando encuentran una función ya sea periódica o exponencial, en este caso de la transformada de Laplace. Vamos a ver ahora qué son los polos. En la transformada de Fourier y Laplace lo que hacen es analizar si hay comportamiento periódico para la transformada de Fourier y si hay ambos en la transformada de Laplace. Vamos a hacer un ejemplo ilustrativo. Veamos que esta es la señal coseno de t y vamos a ir mapeando. Vamos a ir viendo cómo se comporta conforme varía la frecuencia. Y si recordamos la integral nos dice el área. Entonces vamos a empezar desde alfa igual a 0. Coseno de 0, 1. Y si integramos el coseno de 0 a infinito da 0. Porque el área positiva se va cancelando con el área negativa. Y si vamos hasta infinito, pues va a dar 0. ¿Qué pasa si variamos la frecuencia? En punto 2 sigue compensándose parte positiva con parte negativa. En punto 4 lo mismo. Hay parte positiva, parte negativa. En punto 6, punto 8 se sigue cancelando la parte positiva con la parte negativa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la misma frecuencia? Exactamente la misma frecuencia. En los casos anteriores el área era 0 porque se seguía cancelando. Pero cuando es coseno por coseno, tenemos coseno cuadrado y todos los valores son positivos. Entonces si yo voy sumando estas pequeñas áreas hasta infinito, el área que voy a tener en esta frecuencia exactamente es infinito. Y si seguimos avanzando, pues vemos que vuelve a dar 0. Entonces cuando coincide justo con la frecuencia de la señal que estamos analizando, es que da un pulso, ¿no? Una delta. Ahora vamos a mapear la exponencial. Supongamos que tenemos una señal de este estilo. Y como sabemos, pues la integral nos dice el área. ¿Qué pasa cuando tenemos aquí 0? Nos da un área finita. El valor que tenga, pero es finito. Punto 2, vemos que creció un poco, pero sigue siendo área finita. Punto 4. Sigue creciendo. Punto 6. Punto 8. Punto 9. Como vemos, sigue creciendo el área, pero sigue siendo finita. Punto 95. ¿Y qué pasa cuando coincide? Exactamente. Vuelve a pasar lo mismo. En este punto, el área que está bajo la curva se va a infinito. Es decir, tenemos un pico. Analicemos los resultados que vimos. La función para la constante vimos que su transformada era 1 entre s. Y lo que nos está diciendo, al estar ubicado aquí en 0 el pico, el polo nos dice que pues, no cuenta, la función no tiene frecuencia, por eso se ubica aquí en 0, y no tiene comportamiento exponencial, por eso se pone aquí en 0. Cabe mencionar que la transformada de Fourier es, digamos, el plano que está aquí en la parte imaginaria, en la parte de las frecuencias. Es por eso que la transformada de Laplace es una transformada más completa que la transformada de Fourier. Veamos el segundo caso. Vimos que tenía dos picos, dos polos, en 2 y menos 2.
no está en la parte real, entonces sabemos que no tiene comportamiento exponencial y que tiene solo comportamiento periódico con frecuencia 2, la cual la vemos aquí. En el siguiente caso, vemos que tiene parte real y parte imaginaria. Vemos que la parte real es 3 y la parte imaginaria es 2 y menos 2. Entonces lo que nos dice es que tiene comportamiento exponencial, una exponencial a la 3, y como tiene parte imaginaria, nos dice que tiene una función periódica cuya frecuencia es 2. Ya en estas gráficas no existe el tiempo, ya que todo el efecto del tiempo fue sumado o integrado para representar esta gráfica. Y estas gráficas nos dan mucha información de la función original, como es si tiene comportamiento exponencial y si tiene comportamiento periódico. Bueno, espero que este video de la transformada de Laplace les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.